Clase, buenas tardes a todos. Vamos a realizar este ejercicio. Me gusta tomar nota. Es un ejercicio utilizando el PNP. Entonces, si gustan de tomar nota, por favor, vamos a resolver este ejercicio, determinar el punto de operación y determinar el modelo de señal pequeña para obtener la ganancia de voltaje y las impedancias respectivas ZI, ZO. Entonces tenemos un transistor PNP polarizado con una fuente de voltaje de menos 18 volts. Tenemos polarizado por divisor de tensión y sigue siendo un circuito emisor común. Y recuerden, es importante saber cuál es la respuesta que esperamos obtener para que en el momento de calcular, pues obtengamos esa respuesta. De antemano tenemos la idea, ¿no? Sabemos que un transistor amplificador polarizado como configuración emisor común tenemos una alta ganancia de voltaje. Entonces esperamos que al momento de obtener el modelo de señal pequeña obtengamos una gran ganancia de voltaje. Y bueno, aparte también estamos viendo que este circuito tiene un capacitor en el emisor, por lo tanto la ganancia debe ser alta. Damos un par de minutos, unos 5 minutitos, en lo que ustedes terminen de copiarlo y vamos a empezar a resolverlo. Primero que nada por la polarización. Aquí lo que hay que enfatizar es que la corriente, el emisor está marcando la dirección de todas las corrientes. Y la corriente más importante es la de emisor. Entonces, esta corriente de emisor está entrando hacia la base y de la base está saliendo la corriente de base y la corriente de colector. Podemos ver el transistor como si fuera una especie de nodo, donde la corriente principal es la de emisor y de ahí se divide en dos, que es la corriente de base, que en este caso está saliendo, y la corriente de colector, que también está saliendo. Y lo que sigue, pues, es primero que nada que nosotros obtengamos el equivalente de Thevenin dividiendo esta fuente de corriente de menos 18 volts sobre la rama de las resistencias R1 y R2 y después esta de menos 18 sobre el colector. Entonces calculamos el equivalente de Thevenin, el paralelo de estas dos resistencias y el voltaje que existe de este punto hacia tierra, que es el voltaje de la terminal B hacia tierra. Vamos a determinar el voltaje de Thevenin, que es sobre la resistencia de 10 K. Lo podemos hacer fácilmente por divisor de tensión y ya podemos transformar este modelo a un modelo de circuito base emisor con una polarización en la base y su resistencia de base y calcular la corriente de emisor y posteriormente calcular la corriente, bueno, de ahí, desde la corriente de emisor, eh, determinar la aproximación de la corriente de colector y de ahí encontrar el voltaje colector emisor. Eso sería lo que haríamos en lo que corresponde al punto de operación. No sé si tengan preguntas ahorita para que cuando terminen de copiarlo, pues empezamos el análisis. Yo tengo una pregunta, profesor. Adelante, por favor. ¿Cuál sería el código o el nombre que le tenemos que poner a esta última práctica? O sea, las letras que le ponemos antes del nombre cuando se lo enviamos por correo. La práctica. Bueno, lo que pasa es que como es fundamentos de electrónica, ustedes le tienen que poner FA, ¿no? Por ejemplo, la práctica número, ¿qué sería la práctica número? Yo no 3. me acuerdo, la 3. ¿Cómo sería P3, FA, fundamentos de electrónica, FE, ya el nombre de los integrantes, de alguno de los integrantes. Ok, gracias. Ustedes.
Recuerden que la pueden entregar a más tardar sería el próximo miércoles. Si la tienen este fin de semana, qué bueno, ¿no? Adelante ya se liberan de esto. Si no, más tardar sería hasta el próximo miércoles para que la puedan terminar. Profe, una pregunta. Y Alexis, adelante. ¿Cuál es la diferencia entre usar un PNP y un NPN? ¿Cuál es la Aparte de la diferencia? dirección. Bueno, aparte de la dirección de las corrientes, digamos que los portadores mayoritarios en el caso del NPN son los electrones, mientras que en el PNP son los huecos, pero en esencia, pues prácticamente debería ser algo equivalente. Solo que parece que pues, se prefieren más utilizar los transistores NPN que los PNP, salvo en aplicaciones donde requieras cambiar la dirección del sentido, por ejemplo, de un motor, es donde utilizan NPN y PNP para hacerlos complementarios, pero se supone que podrías utilizarlos de manera indistinta. Aunque bueno, también hay algunas características que a nivel física electrónica que dicen que la movilidad del electrón es más rápida que la movilidad del hueco. Entonces tal vez por eso se prefieren los transistores NPN, porque son, digamos, que un poquito más rápidos que los PNP. Esas serían las respuestas. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Profesor, yo tengo una pregunta. Pero eso con respecto a un problema de la tarea. ¿Sí? Cuando la base no tiene ninguna fuente, por así decirlo, decimos que ¿Ah? el voltaje de base emisor es cero. Así es. Bueno, ¿Es no, correcto? sí, 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 la situación es eso. Si tú no tienes ningún voltaje aplicado en la base, por lo tanto no puedes polarizar el diodo que está en la unión base emisor y se considera que ese voltaje base emisor pues es cero. Estás en lo correcto. Así es. Ok, perfecto. Sí, es que me encontré con un ejercicio muy parecido y me acuerdo que usted había resuelto algo así. Gracias. Solamente cuando el voltaje es superior al voltaje de conducción del diodo, que es mayor a 0.7, es cuando consideras que el diodo fija esa cantidad de 0.7, si no, pues la consideras como cero. Y ya analizas todo el transistor, pues el transistor lo más seguro es que te mande a corte, a la región de corte. De acuerdo, gracias. ¿Nada? Entonces, si están listos, vamos a hacer el análisis en corriente directa de este circuito. Ya estén listos sus cuadros, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y ahora sí vamos a determinar el punto de operación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es obtener el circuito equivalente de Thevenin. Les complico esto para que sea más fácil. De arriba, vamos un poquito más despacio. ¿Sí? Con nuestras plumas, nuestros lápices y ahora sí. Entonces, tenemos el punto de operación. Empezamos por el circuito equivalente de Thevenin, ¿no? Circuito equivalente de Thevenin. Es un divisor de tensión y la idea es convertirlo a un circuito que tenga dos fuentes de alimentación para poder analizar de manera más fácil. Entonces empezamos por la resistencia equivalente, la cual nosotros llamamos resistencia base-base o RBD, que es el paralelo de estas dos. Ahí sería 47 kilos en paralelo con 10K. Recuerda que este es el producto entre las sumas, en 47K por 10K entre la suma de los dos. Sería 47 más 10. Vamos a un caso. Y esto nos da Esta me da, profe, 8.24. 8.24, ¿verdad? Gracias, Alexis, muy amable.
8.24 kilos. Ahora vamos a calcular el voltaje de Thevenin. Recuerden que el voltaje de Thevenin es el voltaje que va a estar, bueno, vamos a llamarle el voltaje BBB, que es de la base, que es de la base hacia tierra. Eso es este potencial que existe de este punto hacia tierra. Entonces sería el voltaje que hay en la resistencia de 10K por divisor de tensión. Tenemos que serían 10K por la fuente de alimentación, que son, ¿qué? Menos 18 volts. Entre la suma de las dos resistencias, que serían 10K más 47K. Como de los dos lados, arriba y abajo, en el numerador y en el denominador tenemos K, podemos cancelar los K y nada más quedamos 10 por 18 entre 57. Ya nos da directamente el voltaje. Que deben ser, como es un voltaje. ¿Y cuánto les dio? Menos 3.15. Y gracias, Alexis, 3.15 volts. Ahí está. Eso es lo que tenemos como voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin. Entonces ya podemos dibujar el modelo equivalente con dos fuentes de alimentación. Plantearlo aquí. Y la batería. Le ponemos el valor. ¿Dónde está resistencia equivalente? Después vendría el transistor. La resistencia del emisor. Dada hacia tierra. Esta vale 1.1 kilo. Tendríamos el voltaje más emisor, ahorita vamos a marcarlo. Bueno, primero que nada tenemos que checar el signo negativo hacia dónde está marcado. El signo negativo de esto, menos 3.5, va hacia la base. Entonces quiere decir que aquí debe estar el signo menos para que vaya conectado hacia la base y después el signo más. Entonces aquí están los menos 3.15 volts. Es lo primero que tenemos que checar. ¿Vale? Esta es la resistencia 8.24. Hay que tener cuidado en cómo está el voltaje conectado respecto a la base. El signo menos va hacia la base. Ahí está menos 3.15 volts. Y el conector. Y ahora hay que observar que la flecha que está aquí del emisor nos va a decir hacia dónde va la corriente convencional, que es con lo que vamos a analizar. Entonces, vamos a cambiar de color. Para marcar la corriente, generalmente la marco en rojo, bueno, estamos a marcar. Entonces, la flecha nos va a decir que la corriente va a girar en este sentido. Así es como vamos a hacer nuestro análisis. Siempre la flecha del emisor nos va a decir para dónde gira la corriente, tanto para la malla base emisor como la colector emisor. Y entonces nuestro voltaje que tenemos de base y emisor, hay que observar que el diodo se polariza a la parte positiva aquí, en el ánodo, y la negativa en el cátodo. Entonces aquí está el voltaje, nuestro voltaje base emisor. De las polaridades que vamos a tener. Y observamos que este voltaje pues es superior al voltaje de conducción del diodo, que es de 0.7. Aquí tenemos 3.15, ¿no? Entonces aquí va a fijar 0.7 con esta polaridad más, menos. Más en el emisor, menos en la base. Eso es lo que tenemos que tener cuidado cuando analizamos un transistor NPN. Base. Y aquí está nuestro emisor. Pues ahora sí ya podemos analizar nuestro circuito. Podemos empezar por el emisor, la resistencia del emisor. Están aplicando la ley de los voltajes. Nuestra malla base emisor.
Entonces nos quedaría, siempre entra por la resistencia, por el positivo de la resistencia, sería 1.1 kilos por la corriente de emisor. Vamos a marcar las corrientes aquí. Recuerda que aquí tenemos la corriente de emisor, vamos a marcarla. De emisor. Está la corriente de base en esta parte. Okay. Este es 1.1 CAS por IE. Luego más, pues vamos, aquí tenemos nuestro voltaje base emisor. Y este vale para un transistor de silicio, generalmente son así, 17 volts. Luego, más la resistencia que hay en la base por la corriente de base, que sería 8.24 kilos por la corriente de base. Luego, menos la fuente de voltaje, que es de 3.15 volts. Y acabamos, esto es igual a 0. Ahí está nuestra ecuación. Nuestra ecuación está en términos de dos variables, que es Y y B. La que nos interesa obtener es la corriente de emisor. Entonces hay que utilizar una identidad que nos dice que la corriente de emisor es igual a beta veces más 1 la corriente de base. Por aquí. La corriente de base. Y aquí nos conviene dejar toda la ecuación en términos de la corriente de emisor. Entonces nuestra corriente de base sería igual a corriente de emisor entre beta más 1. La beta es de 120, entonces tendríamos entre 121, ¿no? Vamos a sustituir en esta ecuación el valor de la IB y vamos a despejar el valor de IE. Y nos vamos a sacar la fórmula directa de manera directa. IE, ya ahorrarme todos los despejes y ya la voy a sacar. IE sería igual a, pues este voltaje que está de este lado pasa del otro lado como positivo, sería 3.15 menos el 0.7 entre, ahora voy a factorizar aquí la corriente de emisor, aquí se sustituiría la corriente de base, y me quedaría 1.1 kilo más 8.24 kilos. Este 8.24 voy a sustituir en lugar de IB, voy a sustituir por I entre beta más 1. Entonces, aquí sería por entre 121. Aquí factoricé la IE y la pasé de este lado. Y está la ecuación, ¿no? Si quieren ahí, agreguen el paso que faltó, que es ponerle sustituir IB aquí en la primera ecuación y despejar IE y van a llegar a esta ecuación. Nos vamos a verificar cuánto nos da esto. ¿Hay alguna pregunta en algún paso intermedio? 3.15 menos 7. 4, 1, 2.09, a ver si estamos de acuerdo. 9. Como está en kilos abajo, pasa arriba como 10 a la menos 3, es decir, son miliamperes estos. Eso es lo mismo, profesor. Correcto, estamos bien ahí. Entonces, esa es nuestra corriente de emisor. Recuerden que la configuración que nos están dando es la configuración de un amplificador. Y un amplificador está en la región activa.
Por lo tanto, vamos a considerar la corriente de emisor aproximadamente igual a la corriente de colector. Por lo tanto, entonces esta corriente de colector pues también será de 2.09 miliamperes. Ahí está. Profe, perdón, una duda. ¿Por qué llegamos a esa aproximación? ¿Me lo podría repetir, por favor? Claro que sí. Recuerden que Sí. dijimos que cuando estamos en la región activa, y de hecho un amplificador se encuentra trabajando siempre en la región activa, por eso consideramos que la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector, que en este caso pues son 2.09. Si el transistor estuviera en la región de saturación, entonces la corriente de emisor es mayor que la corriente de colector. Y por eso se hace esa suposición, considerando que el transistor está en la región activa, que parece el caso del amplificador. Y ya no necesito hacer la comprobación de ver las polaridades de la unión base emisor y base colector para hacer la comprobación, porque ya sé que desde antemano me están diciendo que es un amplificador, por lo tanto tiene que estar forzosamente en la región activa para que pueda funcionar, si no, no funcionaría. Ok, de acuerdo, gracias. De nada. Ahora lo que nos queda es calcular el voltaje colector emisor. No sé si aquí hay alguna pregunta de lo que hicimos de desarrollo. Yo tengo una pregunta, profesor. ¿No? Sebastián. Si nosotros hacemos suposiciones de que el circuito está trabajando en la región activa y al final los valores nos dicen que no, solo recalcularíamos algunas cosas, ¿verdad? Exactamente, la corriente de colector, pero entonces ya no tendría caso seguir haciendo más cosas. Y ya te diste cuenta que el transistor no está trabajando como un amplificador, pues ya desde ahí pararía el análisis. Supone que lo que queremos es para un amplificador, ¿no? Sí. Esa es la cuestión, pero en este caso, pues, ahora sí estamos confiando que sí realmente está en la región activa. Ahora, como un ejercicio para ustedes, pueden seguir determinando los voltajes que hay en la base, el voltaje del emisor y voltaje colector, y con eso comprobar que realmente sí nos encontramos en la región activa. Como un ejercicio para ustedes, pueden hacerlo, pero yo de antemano les aseguro que está en la región activa. ¿Vale? Ahora, ¿cómo vamos a calcular el voltaje colector emisor? Bueno, tenemos que analizar la malla colector emisor y plantear la ecuación. Entonces, nada más recuerden ahorita cuánto vale la corriente de colector, que es 2.09 miliamperes, y voy a redibujar el circuito, solamente la malla colector emisor, para que veamos cómo circulan las corrientes. ¿Vale? Entonces, si gustan copiar, ahorita pasamos a la siguiente diapositiva para que podamos seguir analizando la malla colector emisor. Me dicen cuando ya podamos pasar a la siguiente. Yo solo tengo una duda. Adelante. Bueno, ve que para verificar si estaba bien, si estábamos bien en cuanto a los cálculos, colocábamos 2 diodos. ¿Yes? En este caso, por ser un transistor, PNP. ajá, ¿cómo sería la colocación de los diodos? Bueno, lo primero que tienes que hacer es ubicar dónde está tu emisor y la flecha de tu emisor. Voy a ubicarla aquí está la base, aquí está tu emisor. Y aquí está, si te fijas, la flecha que indica el emisor está así, ¿no? Va hacia adentro, ¿no? Hacia la base. Entonces aquí está tu diodo, y hay la unión base-emisor. Y el otro diodo, ¿cómo debe estar? Pues encontrado, ¿no? El otro diodo va en sentido opuesto. Ahí está. Sería así. Ah, ok. Perfecto, profesor, gracias. Entonces siempre fíjate en el emisor para dónde va apuntando la flecha. Ese es el diodo que tienes en la unión base-emisor y el otro va en sentido opuesto. Gracias. ¿De nada? Profesor, Pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces tengan más preguntas para que podamos... ¿me escucha, profe? Adelante, Ceci, por favor. Ah, que sí me escucha. Tengo una duda.
Dime. En el caso en el que nosotros de inicio supongamos que está en la región activa, pero haciendo los cálculos de los límites de nuestra línea de carga y nos sale cercano al límite superior, ¿podemos seguir con los cálculos ahí o tenemos que volver a recalcular? Porque si sale cercano a digamos que nuestro punto Q, cercano al límite superior, pues eso quiere decir que está en nuestra región de saturación. Pero ahí tendríamos que recalcular algo o no, ya que tenemos esos valores. Si te hablas de un transistor que no es un amplificador, entonces tendrías que considerar el voltaje colector emisor en saturación y calcular la corriente que está en el colector. Es la que varía, la de emisor no cambia, porque esta no depende de la beta, salvo que dependiera de beta y hubieras utilizado la beta para calcular, entonces hay que ver cómo obtener la corriente de base que no dependa de beta, vamos. Si metemos la beta, ya tenemos betas en saturación, entonces ahí tenemos ese problema. Pero lo que te decía es esto, checa siempre qué configuración estás analizando. Si estás analizando una configuración que está como amplificador, es seguro que está en la región activa. Si desde un principio te están diciendo que el transistor está funcionando como un switch, ¿qué te están diciendo? Que el transistor está en saturación, está en saturación en corte, ¿vale? Y de ahí tómalo como referencia. Ok. Aquí el voltaje que debe tener, por ejemplo, el caso de es positivo aquí y negativo acá, ¿no? Y aquí en el caso del diodo que está en la base y el emisor es negativo aquí y positivo acá. Entonces así es como debe quedar polarizado para que el transistor, esta región debe quedar polarizado en forma directa, la unión base-emisor, y la unión colector-base debe ser polarizada en forma inversa, debe dar un voltaje negativo a la hora de hacer esa resta, voltaje de colector menos voltaje de base, y aquí es voltaje de emisor menos voltaje de base. Y ahí, aquí debe salir positivo y aquí debe salir negativo. Pero eso es un hecho que va a salir así. Vamos a la Ok, siguiente perfecto. entonces. De nada. Da tiempo. Solamente calcular guardarlo. 2.9. Vamos a calcular la malla colector emisor. A ver, aquí vamos a calcularlo. Tenemos 2.4. Más. Luego tenemos un voltaje negativo aquí. El negativo aquí. Positivo. Menos. El más. Y este está conectado hacia tierra. Luego tenemos el voltaje colector emisor. Bueno, a verlo así. Pero ahorita le ponemos los nombres de las terminales. Conectado a tierra. Este es de 1.1 kilos. Estamos completo. Ahora, en la beta, bueno, esa nos vale 120. Entonces, fíjense la dirección de la corriente que marca el emisor hacia dónde va. Nos está diciendo que la corriente va en este sentido, entonces hay que seguir lo que nos indica la fecha del emisor. Nos voy a marcar la dirección de la corriente. Recuerden que estamos analizando según el sentido convencional de la corriente, que va de positivo a negativo, entonces nos está diciendo que debemos analizarlo de esta manera, ¿no? Podemos empezar por la resistencia que está en el emisor. Aquí el emisor. Aquí la resistencia de colector. Y empezamos por aquí, aplicando la ley de los voltajes.
Ahora nuestra malla es la malla colector emisor. Entonces tendríamos que sería 1.1K por la corriente de emisor. Aquí la corriente, recuerden que va hacia arriba. Bueno, esta es la corriente de emisor. Bien. Aquí la corriente de colector va hacia acá. Y ahora sí, entonces sería 1.1 por la corriente de emisor. Ahora, si observan, aquí tenemos primero que nada el emisor, después tendríamos el colector. Entonces quiere decir que aquí vamos a obtener el voltaje emisor colector, ¿verdad? Más el voltaje, estamos yendo del emisor hacia el colector, voltaje emisor colector. Y se entiende pues porque es transistor PNP, ¿no? Como que se invierten las letras. Luego más la corriente de colector por la resistencia de colector 2.4 kilos por la corriente de colector, que es I. Y luego, si nos fijamos aquí, encontramos el negativo, sería menos 18 volts. Todo esto es igual a 0. Aquí se compra la ley de los voltajes. Y ya nada más lo que nos resta es sustituir los valores de IC y E y despejar el voltaje emisor colector. Entonces de una vez vamos a hacer esto. Este es nuestro voltaje emisor colector. Entonces este 18 pasa como más 18. Luego menos 1.K por la corriente de emisor, que fue 2.09. Sí, 2.09. 9 miliamperes. Recuerden que miles con kilos se cancelan, solamente nos quedan el producto 1.1 por 2.09. Luego más, pero menos, perdón, la resistencia de 2.4. Entonces sería la resistencia de 2.4 por la corriente de colector. Recuerden que estamos pasando para el otro lado de los términos de la igualdad. Serían 2.4 kilos por la corriente de colector, que también vale 2.09. Ahí está. Entonces, a ver cuánto nos da. El voltaje emisor colector nos va a dar justo 10.68. $10.68 volts. Esto lo podemos aproximar a 10.7, ¿no? Y ahí está nuestro voltaje. Ahora es voltaje emisor colector por la forma en que se está analizando el transistor y el voltaje que fija entre sus terminales. Y yo les preguntaré a ustedes por qué me dio un voltaje positivo y por qué me dio una corriente positiva. A ver si les queda claro por qué obtuvimos esos valores. Que calculamos bien el sentido de la corriente. Exactamente. Si consideramos que estamos considerando el sentido convencional de la corriente que va de positivo a negativo,
obtenemos una corriente positiva porque estamos considerando el sentido correcto. Ese es uno. Y de igual manera el voltaje. Esa es la respuesta correcta, Alexis. Muy bien, Alexis. Entonces, por eso nos salió esos valores. Ahora, la corriente, recuerden que la vamos a medir con el multímetro, conectándolo en serie, ya sea aquí en el colector o en el emisor. Y el voltaje lo vamos a medir en paralelo, aquí de manera medida de emisor a colector. Si nosotros hubiéramos puesto nuestro voltaje de colector a emisor, ¿ahí qué pasaría con el signo? Pues solamente va a cambiar de signo, ¿verdad? Y ahí está el menos 10.7. Ahí está el valor que andábamos buscando. ¿Por qué no nos sale negativo? Pues porque lo estamos considerando en el sentido correcto de la corriente. Por eso nos va a enviar el voltaje positivo. Si buscamos el voltaje colector emisor, nos va a salir 10.7. Si lo medimos así como está circulando la corriente, nos va a salir el 10.7. No sé si tengan preguntas, entonces vamos a contar en 5 minutitos para hacer el modelo de señal pequeña y obtener impedancias y ganancia de voltaje. Si gustan tomar nota, déjenme copiar la pantalla. Tomar nota. Y volvemos en 5 minutos, por favor. Señal pequeña para este circuito. Entonces empezamos por dibujar el modelo de señal pequeña. Empezamos por, aquí tenemos una fuente de alimentación, que es la que vamos a amplificar. Dibujar el modelo de señal pequeña. Fuente. Más menos. Ahí. Y aquí tenemos dos resistencias conectadas en paralelo con respecto a tierra. Tenemos una de 10K. Aquí tendríamos el capacitor de entrada, aquí es donde veríamos la impedancia de entrada, que la vamos a dibujar. La otra resistencia está conectada a una fuente de alimentación de 18 volts, pero acuérdense que el modelo de señal pequeña, la fuente de voltaje, se va a cortocircuito, o se cortocircuita, por decirlo de alguna forma, y esta resistencia de 47 también queda conectada hacia tierra. 47 kilos conectados también a tierra. Luego, tendríamos lo que es la base. Aquí tendríamos la resistencia de base hacia emisor, llamada RP. Después tendríamos una fuente de corriente dependiente. Ahorita marcamos las direcciones de las corrientes. Nuestro emisor. Nuestro conector. Y recuerden que tenemos un capacitor. El capacitor lo que hace es ponerse a cortocircuito. Un modelo de señal pequeña.
Aquí es donde teníamos el capacitor de entrada, una punteada, para marcarlo. Eso nos va a servir para determinar dónde determinamos la impedancia de entrada. Y aquí vamos a marcar también las corrientes, pero en un momento voy a poner de una vez la resistencia de colector. Está conectada con la fuente de alimentación de menos 18, que también se hace cortocircuito. Se va a tierra, queda 2.4. 4 tenemos nuestro voltaje de salida. Entonces dijimos que las corrientes según el emisor va hacia arriba, ¿verdad? Entonces aquí está nuestra corriente de emisor. Tan pequeña, dejen marcar algo en rojo. Entonces nuestra corriente de emisor va hacia arriba. Tan pequeña es una corriente Y. La corriente de base también va saliendo porque la corriente más grande es la de emisor y se reparte entre la de base y la de colector. Esta fuente de corriente va hacia arriba. Va hacia arriba. Y esta vale beta por la corriente de base. Entonces serían 120. Por 120. Bueno, ya entonces ya podemos obtener lo que es la impedancia de entrada de salida y la ganancia de voltaje. Este es nuestro capacitor de salida. De entrada donde estaría. Aquí es donde vamos a determinar las impedancias. De este lado será la impedancia ZI. Y de aquí Z. Impedancia de salida, impedancia de entrada, Z output. Y una vez, entonces vamos a calcularlas. Entonces, una vez tenemos que nuestra impedancia de salida, observamos que lo que vemos ahí es la resistencia de 2.4 kiloohms. Una vez. Y la impedancia de entrada va a ser igual a, observemos que tenemos tres resistencias conectadas en paralelo, 10, 47 y RP. 10K en paralelo con 47K en paralelo con RP. Necesitamos calcular cuánto vale RP. RP, recuerden que vale beta por voltaje térmico entre la corriente de colector que vamos a obtener hace unos momentos. Entonces, esto nos va a dar 120 20 por 16 milivolts. Milivolts. Entre la corriente de colector que fue 2.09
Miles con miles se van a ir, nos queda 120 por 26, entre 2.09, ¿cuánto nos da? RP. RP nos va a dar, producto, Bueno, aquí me da 1148.32. ¿por qué? 1.49, 1.14K. debe dar 1492 A mí ohms, me o dio sería 1.49, 1.49 kilo. ¿verdad? Ujú. Sí. Kilo ohms. Correcto, muchachos, correcto. Bueno, entonces esto lo podemos aproximar, si les parece, a 1.5, ¿está bien? Para que nos aproximadamente igual a 1.5, ¿no? Para simplificarlo un poquito. No arrastrando tantos decimales. Lo arrastramos y ya quedó este. Pues nada más hay que poner en paralelo estos tres y ver cuánto nos da la impedancia de entrada. Sería 10 en paralelo con 47. En paralelo con 1.5 kilos. ¿Vale? A ver. Esto nos debe dar. Encima el paralelo. 1.26. 1.26. 9. Ohms. Lo vamos a aproximar a 1.27 kilo ohms. Impedancia de entrada. Está. Impedancia de salida. Impedancia de entrada está ahí. Bueno, a 1.27 kilo ohms. Y vamos a calcular la ganancia de voltaje. La ganancia de voltaje, está el espacio aquí, vamos a plantearla, es la ganancia de voltaje que vamos a obtener es voltaje de salida de voltaje de entrada. Empezaremos por el voltaje de salida, a ver cuánto nos da. Observamos aquí el modelo de señal pequeña. La corriente estaría entrando por el positivo. Sería 2.4 hilos por la fuente de corriente que vale 120 IB. Entonces, para poder calcular la ganancia de voltaje, tenemos que encontrar la corriente IB en función del voltaje BI. Y para ello vamos a tener que recurrir a este circuito que vemos aquí. Entonces, nos queda el voltaje BI y la resistencia RP conectadas. Recuerden que este voltaje BI está en paralelo con todos estos. Voy a redibujar aquí para que lo vean. BI. Dice que está en paralelo con todo esto. Estar en paralelo es el mismo voltaje. Aquí está nuestra resistencia RP, que vale RP, vale, dijimos 1.5 más. Y aquí lo importante es checar la dirección de la corriente.
La dirección de la corriente que tenemos aquí va así, ¿no? Esta es la IB. Entonces aquí si aplicáramos ley de los voltajes, nos quedaría más BI, sería 1.5 kilos por la corriente IB. Luego, más el voltaje BI, igual a 0. Entonces despejamos BI y nos va a quedar, perdón, despejamos IB, perdón. Tenemos que despejar IB. B, B nos va a quedar igual a menos BI sobre 1.5 kilos. Y ahora más sustituir esta ecuación 2 en la 1, con esta ecuación 1 y con esta ecuación 2. Uno, 2, 1. Daría que el voltaje de salida va a ser igual a 2.4 por 120. 120. El valor de IB, que es BI, 1.5K, con signo negativo, que pone signo negativo. Ya BI, entre 1.5K. Entonces despejamos el valor de BI. Para este lado nos queda que la ganancia de voltaje es igual a B0 BI. Y esto es el producto de 2.4 por 120 entre 1.5K. Nos daría esto. A ver, Menos 192. exactamente, muy bien, Alexis. Menos 192. Y es negativo, como se esperaba. Recuerdan que en el amplificador emisor común, la ganancia es negativa y es un valor grande, ¿verdad? Ahí está. Está cumpliendo eso, ¿no? Menos 192. Entonces, quiere decir que si nosotros metemos 1 milivolt de señal de corriente alterna aquí, nos van a salir menos 192 milivolts. Salida aquí en el capacitor del colector. Y con ello pues ya concluimos el análisis. No sé si tengan preguntas. Si no, pues ya prácticamente están listos para el examen del día viernes. Adelante. Yo tengo duda, es en RP, ¿por qué salió 1.5? Nada más haz las operaciones. Porque Mira, hice las operaciones y me 105, salen muy distintos, no sé por qué. Y así 120 por... bueno, mira, lo que puedes hacer, mira, tienes milivolts abajo y miliamperes abajo, se cancelan los miles con miles. Ajá. Entonces, haz el producto 120 por 26 entre 2.09. Nada más así directo. Se van a cancelar. Porque a mí me da 1148. 1148.32 Por en 26 la resistencia. de Es que la estás multiplicando por 20, ¿no? Es por 26. 26. Es 26 milivolts. Ah, ya, entonces sí. Recuerden que el voltaje de térmico es 26 milivolts. Es que ahí parecía un cero. Pero sí. 26 milivolts. Ok, entonces sí. Por eso da 1492 ohms. Eso, convertido a kilo ohms es 1.49. Si lo aproximamos es 1.5 kilos. Ok, sí. A lo mejor esta era la falla. Recuerden que el voltaje térmico siempre se lo estoy dejando considerando la temperatura ambiente, que son aproximadamente 27 grados centígrados, es 26 milivolts. Lo estamos dejando como una constante.
Ok, profe. Gracias. Era el detalle, ¿no? Por ese pequeño detalle. Milivolts. Esto es a 27 grados centígrados de la temperatura ambiente, ¿no? 27 grados centígrados es el valor del voltaje térmico. ¿Vale? Entonces, sí, puedo tomar nota y pues nos veríamos ya el viernes para el examen. Sería pues a las 9 de la mañana y dejaríamos media hora más de tolerancia por si lo pueden ocupar. Tenemos de 9 a 10 y media, sería de 9 a 11, ¿vale? Se lo estaré enviando unos minutitos antes para que tengan chance si quieren descargarlo o si pueden imprimirlo, adelante, si no, de todos modos en forma digital. Profesor, yo tengo una pregunta. Adelante, Sebastián. En los cálculos que hicimos en la primera clase, cuando analizamos la malla colector-emisor, Ajá. nosotros pusimos a la corriente IC como 2.09. Pero en los cálculos, el 2.09 es la corriente de la base y del emisor. ¿Por qué la corriente del colector la pusimos como 2.09? En ejercicio 1. En la clase, bueno, en la mitad de la clase anterior, pues, de hoy. Ah, ok. Es la corriente de colector igual a la de emisor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Hicimos Ok. la igualación de la corriente de emisor igual a la corriente de colector. No calculamos la corriente de base, digamos que la despreciamos porque hicimos la igualdad de corriente de emisor igual a colector porque se encuentra en la región activa. Entonces ahorita lo que hicimos es despreciar la corriente de base. Haz cuenta que la hicimos cero prácticamente. Hacemos esa consideración cuando nos encontramos en la región activa. Entonces la región de base no la estamos considerando. Hicimos una sustitución, si recuerdas, en la malla base emisor, nosotros teníamos la corriente de base y la corriente de emisor, pero hicimos la igualdad utilizando la fórmula de corriente de emisor es igual a beta más 1 por la corriente de base y reemplazamos la corriente de base por corriente de emisor entre beta más 1. Entonces toda nuestra ecuación nos quedó en términos de corriente de emisor y ahí fue como despejamos la corriente de emisor y encontramos que valía 2.09 miliamperes. Podemos haberla aproximada a 2.1 miliamperes. Y de ahí lo que hicimos es, dado que el transistor se encuentra en la región activa, porque es un amplificador, hacemos que la corriente de emisor sea aproximadamente idéntica a la corriente de colector, que vale lo mismo, 2.09. Y con eso pues ya sigue resolviendo. No sé si queda respondida tu pregunta. Sí, queda claro, profesor, gracias. Sí. También quería preguntarle que ¿podría ser posible que en vez de que sean que tengamos también un poco de tiempo antes de las 9 del examen? Es que algunos de Puede ser, nosotros tenemos tiempo libre. Si alguien tiene tiempo libre, se los puede mandar un poquito antes y lo podemos empezar un poco antes. Podemos empezar, no sé, si gustan a las 8:30 o a las 8. Yo no tengo ningún problema, podríamos empezar antes. Igual se los puedo dejar de 8 a, si quieren, de 8:30 para que también tengan tiempo todos, a 11. Yo tengo examen antes, profe. Los Que demás, se ¿cómo conecten andan? todos los que puedan. Igual los que Sí, puedan, podemos, profe. los que puedan también, y desde todos modos les voy a dejar la media hora después para que también tengan tengan la hora y media más media hora más por lo menos, ¿sale? Yo se lo estaría mandando a las 8:30 y de todos modos me lo podría entregar a las 11, ¿sale? Que tengan chance de terminarlo. Gracias, profesor. Gracias, profe. Está bien, profesor. Adelante, entonces, muchachos. Así quedamos, por favor. Nos vemos entonces el viernes. A las 8:30 les estoy mandando el examen para que puedan ustedes checarlo. Cualquier duda que tengan, me dicen. De todos modos, yo me estaría conectando con ustedes a las 9 para que todos puedan estar y podamos verificar cualquier cuestión que tengan de la interpretación del examen. Si no, de todos modos, por el WhatsApp estamos conectados, por favor. ¿Vale? Gracias a ustedes, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos el viernes. Nos vemos, profesor. Gracias. Sí, profe, gracias. Gracias. Hasta luego, Hasta luego. profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego.